Muy buenos días a todos y todas. Les agradezco que nos acompañen. Hoy esto es en el marco del taller de Medios Internos 3 de la carrera de Periodismo. Hoy día tenemos una visita especial. Ella es Paulina Toro, es periodista, dedicada actualmente al periodismo de investigación en CIPER. Paulina tiene una larga trayectoria, yo se las compartí, ha formado parte de los medios más relevantes de este país, ¿no? Sobre todo prensa, y ha tenido distintas posiciones que son relevantes para nosotros. Así que le damos la bienvenida a Paulina y vamos a comenzar de inmediato, Paulina. Al día 20 de mayo se publicó en CIPER, ¿cierto?, la última investigación por el caso Torrealba, en el cual, ¿cierto?, se devela este traspaso de fondos a las campañas de rehenes. Me gustaría que les contaras a nuestros estudiantes cómo se inicia esta investigación, cómo se empieza a desenredar el hilo, digamos, que tiene este caso. Buenos días, primero que todo. Se le olvidó decir que yo también estudié en esta universidad, así es que he vuelto. Por favor, Paulina es de mi generación, de hecho, un poco anterior a mi generación, pero compartimos en la Escuela de Periodismo en República. Lo iba a decir después. No, está muy bien. No, lo decía porque es interesante cuando ustedes están en cuarto, pronto van a salir, y ahí todo comienza, la verdad. Así es que yo jamás pensé que me iba a dedicar al periodismo de investigación, y la vida te lleva, de repente por lugares y uno termina aquí. El asunto es que, bueno, tú me preguntabas acerca de Vitacura, sí. Que es interesante el asunto porque hay que hacer la distinción, y esto ya para entrar en materia de periodismo de investigación. El periodismo de investigación es cuando tú tienes tus propios hallazgos, es decir, tú comienzas a tirar un hilo, a buscar información, ya sea información pública, bases de datos o algo que te dijo alguien, y tú lo empiezas a chequear, a comprobar, y sacas tu propia investigación, es decir, revelas algo a la opinión pública que nadie nunca se había imaginado seguramente, o no había entendido, o no sabía, y termina siendo algo que pudiera afectar los derechos de alguien, o algo que pudiera tener relación con corrupción, es decir, se están robando la plata, o algo que tuviera que ver contra la moral, ¿sí? La moral desde el punto de vista quizás no moralista, así como los valores, sino que la moral de una actitud frente al erario público, por ejemplo, o una actitud frente a ciertas normas relacionadas con el derecho público y todo aquello. O una política pública que no está funcionando, que no está cumpliendo su rol. Entonces tú eso lo develas. Lo que pasa en Vitacura es la investigación del Ministerio Público, ¿sí? ¿Se nota la diferencia? Es decir, hay fiscales que están haciendo su trabajo, que están investigando, y nosotros los periodistas estamos cubriendo ese caso. Es una distinción importante. Ahora, nosotros que hacemos periodismo de investigación también nos preocupamos de, obviamente, los casos que están en curso, y vamos y hacemos como una especie de nota de actualidad que tiene que ver con reportajes acerca de lo que está pasando en ese caso. Entonces, obviamente que tratamos de dar un valor agregado. En este caso, nosotros nos dimos cuenta que existen tres, porque uno accede ahí a cierta información que no está a la vista de todo el mundo. A veces son información relacionada con las carpetas de investigación. No sé si ustedes han escuchado hablar o han leído de repente, no sé, Canal 13 tuvo acceso a la carpeta de investigación. Bueno, es en el fondo la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, y que a veces uno por X motivo puede acceder a esa información. O a la vez puede ser que uno esté tan enterado del caso que empieza a mirar en transparencia activa, me imagino que saben acerca de eso, que es en el fondo la información que tiene que entregar el propio municipio, y empieza a atar cabos. Y de algún modo está dándole un valor agregado a información que no todo el mundo tiene. Sobre el caso de Vitacura, aquí es súper fácil. Se cambió de gobierno, por decirlo, es decir, cumplió el exalcalde Raúl Torrealba, cumplió su periodo.
ya no podía por una ley ir a reelección, por lo tanto perdió el poder. Entonces, al perder el poder y llegar otra fuerza política, que si bien era también del mismo sector, que es Evópoli, terminó, como llamamos nosotros, levantándole la alfombra, mirando qué había pasado con las platas para atrás. Y ahí fue donde se pusieron todos muy intranquilos y los propios asesores de Torrealba terminaron autodenunciándose, yendo a la justicia y diciendo: esto hacíamos nosotros, que era sacar platas públicas y ocuparlas en otros fines y pasarlas en efectivo a distintas personas, incluido el alcalde, se supone, todo esto está en investigación, pero se sacaba plata de la Corporación de Deportes, se ponía en un sobre y se le traspasaba en efectivo al alcalde o a un chofer del alcalde para que lo depositara en las cuentas de él o de su señora. Eso es en grandes rasgos. Y bueno, a partir de justamente este destape, digamos, de lo que ocurre en Vitacura, hay otras comunas también que están siendo observadas o fiscalizadas, como Las Condes, ¿cierto? La misma, por distintos casos, digamos. Entonces, da pie como para que se empiece a generar una serie de investigaciones, ¿tú crees? Bueno, ha dicho la Contraloría que hay un alto porcentaje de investigaciones sobre municipalidades. Es lamentable decirlo, pero lamentablemente, valga la redundancia, las municipalidades se han transformado en un pequeños feudos de corrupción. Es decir, hay mecanismos que nosotros ya los pillamos, por decirlo de algún modo, no solamente nosotros los periodistas, sino que también obviamente que los fiscales y todo, que es los chanchullos con las licitaciones. Yo no sé si han escuchado hablar de las licitaciones públicas, que en el fondo se llama un concurso y se pide que vayan muchas empresas a postular para ganarse muchos millones que tienen que pavimentar las calles de la comuna, ¿sí? Es súper necesario y hay mucha plata involucrada. Entonces las licitaciones se arreglan, ¿ok? Es decir, justo se necesita que el postulante a esa licitación ocupe el cemento con un gramaje X. Ya, ese X justo lo tiene solo una empresa. Está arreglada la licitación ahí. Ese es uno de los chanchullos. Otro es que, no sé, hay una comisión evaluadora y justo se coimean al que está dentro de la comisión evaluadora, entonces que juega permanentemente para la empresa desde la cual está recibiendo plata. Por otro lado, existe este asunto de las corporaciones, que es súper peculiar porque son pequeñas empresas privadas dentro de todo un sistema público. Y el sistema público, quizás ustedes... es como medio abstracto esto, pero el sistema público, todo lo que recibe plata pública se tiene que rendir y tiene que estar a la vista de todos nosotros. Es ahí donde nos metemos, donde pedimos a través de transparencia, información, o miramos a través de transparencia activa los montos involucrados, etcétera, los nombres, las empresas. Pero cuando se trata de algo privado, no lo podemos ver hasta hace poco, porque hace poco salió una norma en que ya podemos verlo, pero durante muchos años esa plata que entraba privada, por decirlo, y para eso fueron creadas estas corporaciones también, pues si fueron creadas por ellos, no las podíamos ver, es decir, no sabíamos cuánto entraba, cuánto salía y todo aquello. Y mira, a partir de la distinción que hiciste de las investigaciones que surgen, digamos, a partir de una información que recibe el periodista o el medio, y estas investigaciones que surgen a partir del Ministerio Público, digamos, alguna investigación, me gustaría que les contaras a nuestros estudiantes cómo es el proceso que se inicia a partir de un dato o una declaración, una confesión, digamos, algo, y cómo trabajan en CIPER. Eso es lo que me interesa que les cuenten a nuestros estudiantes. En CIPER hay un método bien nítido, evidente, digamos, en términos de que incluso se enseña en las universidades y podríamos decirlo que mucho tiene que ver el trabajo que ha hecho Mónica González, que me imagino que la conocen, que fue creadora de CIPER. No he tenido yo el placer de trabajar con ella, pero conozco su obra, por decirlo. Bueno, el asunto es que lo primero que tienes que tener, o sea, es súper importante para un periodista de investigación estar súper informado, es decir, estar permanentemente viendo medios de comunicación y estando al tanto. ¿Por qué? Porque a veces, en el Mercurio, en La Tercera, que están en el día a día, que sabrán ustedes la diferencia con el periodismo informativo, que uno como que saca sopaipillas todos los días, va sacando noticias, bla, 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 informativo, pirámide invertida, chao, vamos, otro, vamos. Bueno, y muchas veces ahí, al final quizás de ese reporte, aparece un dato pequeño. Y entonces se traspasaron 100 millones a la municipalidad.
Entonces eso no está desarrollado. Entonces uno agarra ese dato y eso es lo que nosotros llamamos el dato disparador. O sea que ¡pam! Y lo agarras, ¡pum! Y empiezas a desarrollarlo. Empiezas a pedir información. Hay un caso muy emblemático, que hay un libro, de hecho, que se los recomiendo, que se llama La Casa Blanca de Peña Nieto, que es mexicano, donde un periodista estaba en la fila de un supermercado y de repente ve la revista Hola, esa revista como del corazón, a la esposa del mandatario de Peña Nieto, que era una actriz muy famosa, Angélica Rivera. Y la ve en una casa hermosa diciendo, bueno, nosotros cuando él asuma vamos a vivir en esta casa hermosa. Y al gallo, al periodista, le llamó poderosamente la atención la casa. ¿Sí? Voy a hacer spoiler, pero filo. Entonces, la casa, muy hermosa, muy lujosa, entonces él empieza a investigar a través de... Compró la revista, se fue a su casa y empezó a investigar y a pedir información acerca de la casa. De dónde había salido esta casa, dónde va a vivir el presidente con su primera dama. Bueno, cuento corto, y este es el spoiler, la casa la había comprado una constructora. Constructora que se venía ganando las licitaciones por años con ese mismo presidente que ya había sido gobernador de una zona, que ya eran amigos, habían ido a sus matrimonios. Todo esto lo reconstruyeron los periodistas y más encima, apenas asumió ese presidente, Peña Nieto, le entregó también vía licitación, supuestamente concurso público, la tarea de hacer el metro más rápido, el tren más rápido de México. Es decir, le regaló, por decirlo de algún modo, una licitación. Entonces la investigación tuvo esas partes que son las que les quiero retratar. El dato disparador, que tú ves algo que te llama la atención, o como tú dices, una fuente te cuenta algo que te llama la atención, o sale un comunicado de la Contraloría donde dice esto y nosotros agarramos eso y empezamos a buscar información. Y de ahí viene un proceso que es como en el fondo del todo o nada. ¿Por qué? Tú empiezas a buscar información. Primero que todo tienes que empezar en tu cabeza a mirar ya. Y para eso el conocimiento de las herramientas de investigación es súper importante. ¿Dónde puedo sacar información objetiva? Es decir, ya, de la casa. Conservadores de bienes raíces. A buscar inmediatamente. O el jefe de obras de la municipalidad, de esa casa. Entonces vas a la municipalidad y pides el expediente de obra de la cuestión, ¿sí? Por ejemplo. O si se trata de una municipalidad, las licitaciones, mercado público, que me imagino que también lo conocerán, y si no, es una herramienta que en algún minuto debieran explorar si es que les interesa hacer. El diario oficial, donde aparece toda la composición, cuando se crean empresas, cuándo se creó, a qué hora se creó, quiénes la conformaron, cuánto capital tiene cada uno, honorarios, cuánto gana tal persona que trabaja en esa municipalidad, está contrata, honorario, cuál es su contrato. Todo eso se va juntando, ¿sí? Se va pidiendo y uno empieza a buscar, porque de eso se trata finalmente, de buscar evidencia que pudiera confirmar lo que lo que estás tratando de, lo que vislumbraste. Porque uno de los primeros pasos que tiene una investigación es decir, aquí hay esto, y esto es lo que voy a tener que salir a comprobar, y eso es lo que nosotros llamamos en el método como una especie de hipótesis. Suena como si fuéramos sociólogos, pero no. Se trata de, en el fondo, de decir, ya, la hipótesis de esto de la casa que les comentaba como ejemplo, una empresa proveedora del Estado le está regalando una casa al presidente de México. Esa es nuestra hipótesis, ¿sí? Entonces, esa hipótesis tenemos que ahora nosotros ponerle palafitos, sostenerlo con pruebas, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que, a veces estamos un mes, 6 meses, ojalá máximo 2 meses, la verdad, porque si no un editor te dice, oye, ¿cuánto tiempo vas a estar investigando? Necesitamos publicar. Entonces uno se propone, y eso es súper importante porque tú tienes que proponerle a tu editor, mira, tengo esto, esta es mi hipótesis, y estos son los pasos que yo creo que pudiéramos hacer para comprobarlo, porque hay cosas que te pueden decir, que pueden ser maravillosas noticias, pero es imposible de comprobar, chao. O sea, no vamos a gastar tiempo en cosas que no vamos a poder comprobar. Tiene que ser factible de comprobación. Entonces, cuando tú vas donde tu editor y le dices, tengo esto, es muy probable que lo podamos conseguir a través de estas pruebas, así es que autorízame en el fondo a estar un mes cabeza metida en este tema y
yo creo que de aquí a un mes y medio podemos tenerlo. Y de eso se trata en el fondo. Entonces el método es dato, convertirlo en hipótesis, empezar a reunir las pruebas y bueno, después viene lo que todos sabemos que es en el fondo ordenar. Siempre todo esto va acompañado con orden. Uno de repente en una investigación se llena de archivos por aquí, papeles por acá, videos por aquí. Entonces, almacenar se torna demasiado importante para el momento en que tienes que sentarte a escribir y ordenar. Y lo otro también que usamos, que es un poquito más gráfico, pero que sirve para nosotros, es líneas de tiempo. Tú empiezas a poner una línea de tiempo, hecho 1, hecho 2, qué pasó aquí, qué pasó allá, y de repente esa misma línea de tiempo te ayuda a visualizar cosas, como por ejemplo que justo el día que se comprometieron el presidente de México con su señora, compraron la casa, la constructora, compró el terreno. Y eso se visualiza poniendo fecha con fecha, con fecha, con fecha, con fecha, con fecha, hecho, fecha, así, pero certero, apoyado con documentos, obviamente. O si no, de repente tienes todo un núcleo familiar que está metido en un narcotráfico. Hacer un esquema, el padre, los hijos, los amigos, da cuenta, evidencia de que en realidad tienes a todos, todos los hombres de la familia metidos en el negocio, mientras las mujeres se dedican a la pantalla de la cuestión. Eso te lo da hacer estos dibujitos, ¿sí? Ya, y lo último respecto al método, nada de lo que tú puedas, o sea, las fuentes vivas sirven, vivas me refiero a entrevistas, ¿no? Personas de carne y hueso que te dicen esto, te confirman lo otro, pero las fuentes vivas finalmente te sirven para que te den datos, porque lo que realmente te sujeta a una investigación son los documentos. Es ir a buscar al conservador el papel de 1975 que dice que le traspasaron la cuestión, ¿sí? Eso. Sí, ese es un punto que me interesa mucho. Paulina es académica, ¿cierto?, de investigación periodística en la Universidad Diego Portales, la Católica también. En la Portales de la Católica. Claro. Entonces, con Claudia Díaz, que es compañera, digamos, profesora del taller, hacemos mucha énfasis en las fuentes, sí, porque es muy relevante, digamos, contar con fuentes y sustentar lo que uno está desarrollando, digamos, con fuentes. Entonces, justo estabas tocando ese punto en el sentido de tener los documentos que efectivamente permiten. ¿Puedes contarnos un poco justamente de ese trabajo de obtención de fuentes y después cómo se usan esas fuentes? Claro. Porque hay algunas que quizás no podemos usar, ¿cierto?, como el caso off the record. O sea, es que el off the record es para nosotros, o sea, para el periodismo de investigación, incluso para los reportajes en profundidad, a mi juicio se tornan como una fuente no definitiva, ¿ok? Es una guía para poder ir a buscar información. A ver, por ejemplo, Puente Alto, una fuente en off me dice, ¿sabes qué? La señora del alcalde, te invento, no es verdad, la señora del alcalde, hay proveedores de la municipalidad que le están construyendo su casa. A mí yo no puedo publicar eso, por ningún motivo. Tengo que ir a buscar quiénes son los proveedores, mercado público, herramienta de investigación. Tengo que buscar sus nombres, tengo que ver dónde queda la casa. Tengo que ir a su casa seguramente, a mirar, a sapear, cara dura, ¿ok? Tengo que ver si es que existe relación en términos de horario. Hay un trabajo muy largo desde que una fuente en off te cuenta un dato y que tú logras chequearlo. Yo creo que lo fundamental para poder hacer ese trabajo rápido es manejar las herramientas, o sea, saber lo que hay disponible en Chile, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que hace el conservador de bienes raíces? ¿Dónde podemos espiar las causas judiciales que hay a la vista? Porque uno las puede mirar, entonces puede agarrar la causa judicial y enterarse de todo lo que está pasando judicialmente con una persona. Ya tienes papeles que te acreditan que ese día, esa hora fue formalizado por tal cosa. A ver, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el candidato republicano, que hubo un medio incluso de Twitter que lo lanzó al ruedo. ¿Cornejo el apellido? No me acuerdo. Bueno, tuvo que... ¿Por qué? Porque estas personas, este perfil de Twitter, ¿qué fue lo que hizo? Agarró su nombre,
lo metió en el sistema judicial y empezó a mirar las causas que tenía y descubrió que había una condena hace años por estos hechos. Seguramente, no sé si estaba disponible en el sistema, que es el pejud.cl, todo esto es todo.cl, .com.cl, uno puede, nosotros les recomiendo de pasar, nosotros hacemos talleres en CIPER sobre herramientas, ¿ok? Uso de transparencia activa, uso de todo lo que aparece. El CERVEL, por ejemplo, tienes como, yo siempre digo, es como un armario gigante de cajones de datos, donde uno puede sacar la información de las rendiciones de Karina Oliva. Está todo a la vista. Solo que hay que saber buscarlo y saber cómo cotejar toda esa información. Entonces lo que hizo este perfil fue agarrar esa información de la condena, ir a buscarlo seguramente porque existe algo que se llama archivo judicial, que cuando las condenas son muy antiguas, tú vas y te pides la carpeta y te la quedas y la puedes mirar. O la puedes leer ahí mismo, ¿ok? No sé, como les digo, Mercado Público, el Diario Oficial, a veces incluso sirve Equifax, que en el fondo son las deudas de las personas. Por supuesto que existe el Servicio de Impuestos Internos, donde tú puedes ver si es que una empresa está activa o no está activa, que te sirve para saber si es que cómo esa empresa va a estar boleteando, si tiene cerrada su ¿cómo se llama? Su actividad. O también lo que tiene que ver con los parlamentarios, todo lo que tiene que ver con su transparencia de asignaciones parlamentarias, está todo a la vista y si no, puedes pedirlo. Lobby, el registro del lobby, quién se juntó con quién. Hay una serie de herramientas, incluso a veces uno se pone creativo en buscar herramientas para comprobarlo. Por supuesto que en términos de persona, de partida para ver un parentesco, si es que efectivamente el padre contrató a la hija, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo podríamos comprobarlo? Nosotros vemos en Transparencia Activa que Andrés Chamorro contrató a Bernardita Chamorro, que es su hermana. ¿Sí? ¿Cómo comprobamos que es su hermana? Muy bien, profesor. Ustedes van, registro civil, agarran el RUT. Sí, claro, es gratis. Agarran el RUT y ponen y ven si es que son los mismos padres. Listo, chequeado, documento. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes un dato, ¿qué es lo que tienes que hacer en tu cabeza? ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo? ¿Cómo puedo comprobar esto? ¿Sí? Yo a veces me llaman y me dicen, hoy tengo una denuncia de la cuestión, entonces nos sentamos a conversar, pero la denuncia es aire, donde yo no puedo, entonces le digo al tiro, ¿sabes qué? Gracias por la confianza, pero no tenemos cómo chequear esto. En cambio, otras veces lo mismo me pasa que me dicen, oye, esto, ¿traes un documento? Sí, tengo esto, ya. Y yo hago el resto. O al revés, yo sé dónde puedo encontrar esa información. Pero el chequeo, o sea, hay obviamente medios de comunicación que se tiran al agua así como, me dijeron que tal cosa y vamos. No. O sea, el CIPER no puede dar un submenach si es que hacemos eso. O sea, primero que todo, tener así oleado y sacramento. Incluso a veces dudamos de los documentos, en términos de que se puede haber equivocado a alguien. Y ahí buscamos la manera de, ya, pídelo tú también para ver si es que con esta pregunta, por si acaso, no sé qué. Y a la vez, que es, nosotros tenemos un método que primero conversamos con los expertos para que nos cuenten bien de qué se trata lo que estamos investigando. Es decir, cuando tú investigas, licitaciones sobre pavimento, una cosa que árida, tienes que hacerte un poquito experto de qué es lo que implica una licitación de pavimento. Entonces tienes que meterte bien, que el gramaje del pavimento, que la cosa, que cuántos metros cuadrados, todo eso lo tienes que entender. Entonces, primero, expertos. Segundo, los protagonistas de la historia. El proveedor, el no sé qué. Y tercero, al final, y siempre dándole tiempo, el culpable, por decirlo de algún modo. Esto es lo que nosotros llamamos los círculos concéntricos. Primero vamos como rodeando la investigación, cosa de llegar al final bien informados, con todo súper claro, porque el culpable nos va a querer engrupir. Entonces, bien informados para tener ese mano a mano súper bien informado y a caballo, de tal manera que podamos decirle, no, pero es que usted dijo esto, no, pero es que aquí está el documento, no, pero es que aquí está. Entonces, no se nos va a zafar, ¿ok? La persona o el organismo detrás que estamos nosotros diciéndole usted no está cumpliendo con su trabajo o usted se está pasando de listo o usted en realidad tiene una negligencia aquí y nosotros la detectamos o la ley está mal hecha, ¿sí? Entonces, apuntar con el dedo significa estar súper armado. No puedes llegar y decirle a una persona, oye, puedes hacerlo, pero vas a quedar muy mal.
Entonces hay que estar súper preparado y darle tiempo a esa persona o a ese organismo que reaccione. ¿Por qué es súper importante esto? Porque también uno tiene que trabajar con buena fe, en términos de que puede ser que tu investigación de 2 meses, que tengas todo, y te aparezca ese organismo o esa persona con un, no, es que mira, en realidad yo recibí una herencia, por eso que tengo esta plata, no tiene que ver con esto otro. Y es tu deber preguntarle bien, con tiempo a esa persona para que se defienda. No solamente porque es un derecho, sino que porque efectivamente te puede cambiar el curso de tu investigación y te evitas hacer el loco. ¿Sí? Sí, ahí me pareció súper interesante e importante para nuestros estudiantes lo que señalaba respecto a que hay medios que publican, digamos, y lo hacen también a partir de la agencia. Y cuando la agencia se equivoca, después replican o reproducen, digamos, esa información errónea. Entonces, el chequeo y rechequeo de la información es muy relevante. Se nos va el tiempo, o sea, avanza el tiempo y entonces quiero llevarte a otro análisis. En los últimos años hemos observado y hemos accedido a investigaciones importantes, ya sea propias, digamos, o a partir de investigaciones del Ministerio Público como Milico Gate, Corpesca, del cual tú eres autora de un libro al respecto, el Paco Gate, Pente, SQM. Hace 2 décadas atrás estas investigaciones no salían a la luz. Entonces, ¿a qué lo atribuyes tú? Y yo creo que lo conversan en algún momento. Bueno, CIPER es una de las, digamos, de las entidades que ha logrado esto. Pero ¿a qué lo atribuyes tú? ¿Crees que los medios de comunicación chilenos están más abiertos a descubrir, digamos, estos delitos, estas investigaciones? ¿O es que ya el medio, o sea, la sociedad misma frente a los hechos, exige a los medios y si no lo hacen, efectivamente estarían ocultando información? A ver, me preguntas algo del plano de la opinión, pero voy a tratar de llevarlo a los hechos, porque como que tengo esa formación. Yo creo que una de las cosas importantes que ha pasado en este país es la bendita y maravillosa ley de transparencia. Es decir, que los organismos públicos estén obligados a transparentar su teje-maneje, por decirlo en fácil. Es decir, no sé si ustedes se han metido al portal de transparencia, donde hay como un formato. Entonces, por un lado, los organismos públicos, es decir, esto es el empoderamiento, por decirlo. Toda persona o organismo público que recibe plata pública tiene que ser fiscalizado. Tiene que ser transparente, tiene que estar a la vista. Por lo tanto, donde ustedes vean que hay plata pública, o sea, que el Estado le pasa plata a ese organismo o a esa persona, ustedes pueden pedirlo, ustedes pueden verlo. No es privado. Tenemos el derecho a pedirlo. Y es para todo el mundo, no es para periodistas solamente. Nosotros nos aprovechamos un poco de ese camino y vamos y lo ocupamos. Y sabemos ocuparlo porque hay que saber preguntar bien, de tal manera que no te lo rechacen, por las causales que conocemos. Y eso solamente lo da leyendo la ley. Ustedes se leen la ley y piden la cuestión de acuerdo a lo que les dice la ley. Entonces yo creo que en gran parte tiene que ver con que en algún minuto esta sociedad ya no podía más, digamos, en términos de que había que someter a los organismos públicos a la lupa de una ley de transparencia. Y ha funcionado en la medida en que todos vamos ocupando la herramienta, ¿ok? O sea, en algún minuto como que se resistían algunos organismos públicos. De hecho, el Congreso se demoró un poquito más, digamos, en asumir su transparencia, que es distinta, es una propia porque son poderes del Estado distintos. Aquí hay una distinción. La Contraloría solamente puede revisar. La Contraloría es como el ente fiscalizador del aparato público, pero no se puede meter ni en el Poder Judicial, ni en el Poder Legislativo. O sea, exime a los jueces que tienen su propia transparencia y exime a los parlamentarios que tienen su propia transparencia. Funciona bien, funciona más o menos, ahí a discreción de cada uno. ¿Ok? Pero nosotros tenemos esa posibilidad. Ahora, además de eso, también creo yo que hubo un antes y un después respecto de las causas de platas políticas. O sea, antes hubo una causa de plata política que muchos de ustedes no se deben ni acordar, ni nosotros que estábamos en la universidad lo tuvimos tan en la mira, pero en algún minuto, no sé si se acuerdan de la causa Publicam, ¿sí? Que habían facturas falsas, y bueno, llegó Longueira, no se acuerdan, político Longueira, con Ricardo Lago, hicieron un acuerdo y pum, listo, se acabó, se enterró, cambiaron la ley, chao. Pero al cambiar la ley, provocaron la posibilidad de que se pudieran hacer aportes a campañas reservados. Es decir, finalmente se institucionalizó la posibilidad de que las empresas pudieran aportar plata a los candidatos.
¿ok? Nadie se dio cuenta de esa cuestión. Explotó el caso Penta SQM y nos dimos cuenta que en realidad la cuestión era insostenible y que había políticos que rogaban a los empresarios que les pasara plata, y eso era inaudito desde el siguiente punto de vista. ¿Por qué fue tan importante eso? Porque con esos casos nos dimos cuenta que la política y los empresarios estaban así. Eran súper compinches, es decir, había empresarios que le pagaban la luz, el agua a un partido, Penta a la UDI, y así muchas cosas. Y eso, ¿por qué no se puede? Porque los parlamentarios, o sea, ¿por qué es inadmisible, por decirlo de algún modo? Porque los parlamentarios legislan en torno a los intereses de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, si el parlamentario está recibiendo platita para su campaña, o no siquiera para su campaña, como vimos en Corpesca, sino que para vivir, como el caso de Orpis, ¿quién nos asegura de que ese parlamentario no va a votar a favor de los intereses de esa empresa? Y eso fue lo que nos puso a todos así como, chuta, aquí algo está pasando. Y a partir de entonces, el Estado auspicia la política, por decirlo, paga la política. Pero ¿qué pasa si paga la política? Nosotros podemos mirar todo lo que pasa con esas platas. Tenemos que saber hasta el último peso que gasta el partido político del lado que sea, porque es plata de todos los chilenos, porque sale de los impuestos. Podemos mirar perfectamente las platas que entran y que salen a sus rendiciones de campaña. Y así fue, bueno, como nos dimos cuenta que Karina Oliva le pagó a sus mejores amigos, por decirlo de algún modo, los sueldos más altos en una campaña. Paulina, sabemos que algunos años estuviste dedicada como responsable de música en Inglaterra. Claro, sí, otra cosa. Entonces, otra cosa, sí. No tenemos tiempo para ahondar en eso, pero me interesaba que les contara a nuestros estudiantes cómo fue que diste el giro, digamos, y después te dedicaste a la investigación. Tú fuiste investigador en la tercera, ¿cierto? Estás en CIPER, eres profesor de investigación. Entonces, quería saber si tiene que ver también con un poco la responsabilidad social que se le atribuye a los periodistas, que tiene que ver justamente con develar la verdad. Mira, lo que a mí me pasó es a ver, yo salí de la universidad, a mí me gustaba mucho la música y naturalmente, música. Caí a espectáculos de la segunda y música, tengo familia de músicos, entonces de pronto, música, me salía fácil, ¿ok? Pero yo estudié periodismo, yo creo que por otra cosa. Ahora, lo pasé estupendo, esto de estar así como que viajando a ver un concierto o que te pasan un disco para comentarlo, y mi trabajo consistía en ir a conciertos todos los días, 3 conciertos un miércoles, 2 conciertos un viernes. La verdad es que era una pega juvenil extraordinaria. Y lo pasé muy bien, fue muy interesante, periodísticamente también, porque también tenía su vértigo, es decir, conseguir que te hablara el bajista de YouTube, en no sé dónde, y pillarlo en el hotel y justo te habló y tenés la exclusiva, buenísimo, ¿ok? O atrapar a Alejandro Sanz a la salida del hotel y comprobar que efectivamente llegó a Chile, también tiene su vértigo. Ya, ok. Pero de pronto llegó no sé si se acuerdan del caso de Michael Jackson. Ya, me tocó cubrirlo, pero desde Chile. Yo me quería ir a vivir allá a ver el caso, digamos. Entonces, me tocó esto de pedofilia, no pedofilia, Michael Jackson. Estuvimos haciendo una cobertura, yo trabajaba en el Mercurio, y de pronto ahí yo dije, ya, está bien la música, lo paso regio, pero aquí hay intereses mayores relacionados con el periodismo, ¿no? Y de algún modo me bajó así como una lata. Entre medio cambió un poco la dirección del Mercurio, me ofrecieron hacer una lata, entonces yo dije, no, ya, chao. Y me salí del Mercurio. Y yo cubría música electrónica en esa época. Yo siempre he pensado que las fuentes a mí me han llevado por el camino periodístico. Entonces, yo cubría música electrónica, ya no me estaba gustando hacer como música sola, sino que el caso de Michael Jackson me tocó el tilín. Y me acuerdo que me llamaron porque yo conocía a los hijos de una diputada, y los hijos eran empresarios de música electrónica que fueron pillados con drogas en Temuco. El caso de la Angélica Christie y sus hijos, ¿ok? Entonces me llamaron y me dijeron, oye, ¿por qué no vas tú a cubrir el caso allá a Temuco? Y yo, ¿qué me han dicho? Esto por LUN. Entonces me fui para allá a cubrir el caso, entonces combinaba, porque tenía todas las fuentes ahí, combinaba, hicimos una pega entretenida y me quedé trabajando en LUN. Que igual LUN tiene sus cosas
buenas y malas, en términos de que también la cosa farándula me daba como nervio, pero también golpear el LUN con algo informativo era tan masivo que yo me daba vergüenza en la mañana despertar y todos los matinales así con la noticia. Que, bueno, la cosa es que de ahí me ofrecieron irme a La Tercera, pero a cubrir política, ya derechamente. Y dije, ya, política, entremos al rock de la política, que era súper rockero, así, tan rockero como la música. Pero de pronto, y ahí por eso te digo que las fuentes me llevaron, de pronto todas mis fuentes, por decirlo, la gente a la cual yo reporteaba, que era, me tocó a mí cubrir RN y la UDI, ese era como tenía que ir todos los días al partido, tenía que juntarme en el Congreso con todos, tratar de conversar a ver qué estaba pasando, y de pronto cae el caso Pente SQM y todos mis fuentes eran imputados. Así que de pronto me judicialicé. Entonces, de hecho me quedé sin fuente porque estaban todos fuera de juego. Entonces, al judicializarme, por decirlo, tuve que seguir el caso Pente SQM. Entonces, Pente SQM, no sé qué, y ya ahí empezó otra cosa, fiscal Gajardo, toda esta lecera, ya golpeando así, no, ¿qué pasó esto en el caso? Y ahí yo ya estaba ya en tierra derecha y de pronto empezó a decaer un poco el caso. Los casos se acabaron, pero yo me quedé con harta información respecto de cómo es la rendición de una campaña, qué pasa con las asignaciones, y empecé a como barsamente a tratar de hacer como una especie como de fiscalización propia. Entonces pillaba a un diputado en alguna cosita rara en el Congreso, pum, la tirábamos. Pillábamos a no sé quién o alguna otra causa y ya listo. Y así, de pronto, porque yo no recibimos nosotros periodismo de investigación en la universidad en algún minuto, no era, hace poco se ha instaurado como ramo, ¿ok? No habían herramientas tampoco, no existía transparencia activa, o sea, Mónica González tenía que ir a infiltrarse a la casa de los militares para poder conseguir un papel. Entonces, no existía eso y de manera quizá un poquito así como intuitiva, empecé a hacer investigación y de pronto Pedro Ramírez, que es mi jefe, me dijo, venga para acá. Y yo, ¿qué me han dicho? Porque la verdad es que no sabía que esto era lo mío. Así que estoy feliz. Nos quedan 10 minutos y yo no quiero hablar solo yo ni preguntar yo, así que le quiero dar la voz a nuestros estudiantes y a nuestra colega periodista Claudia. Paulina, ¿desde hace cuánto fue eso cuando tú dijiste, este es mi camino? Yo la otra vez te lo pregunto, me gustaría que hicieras hincapié en ese punto. Los estudiantes están en formación. Sí. Día a día yo les digo, estas pequeñas cosas, esta experiencia de tenerte a ti, le dan un background y conocimientos que los van a acompañar toda la vida. Después uno va atando cabos, te vas a acordar en 20 años más de esto, de algo quizás que tú dijiste que les va a hacer sentido. Dices tú que en algún minuto dijiste, este es mi camino. Y uno, claro, cuando sale no sabes dónde vas a terminar, porque uno parte en lo que llega, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta el campo laboral, etcétera. ¿Hace cuánto fue ese llamado, por decirlo, o cuándo dijiste llamados. Mi camino? Sí, mira, 2 llamados. Uno fue cuando les conté lo de Michael Jackson. Realmente yo flipié un poco, o sea, dije, ya, música bacán, pero hay que... el periodismo tiene una responsabilidad social que no es solamente la entretención. No quiero ser peyorativa con el periodismo musical, es genial en todo caso, es súper necesario, pero en mi caso en ese minuto fue como, chuta, aquí hay algo más que hacer. Ese fue uno. Y 2, yo creo que después del caso Pente SQM, por ahí por el 2015, 2016, yo dije, ya, aquí tengo que aprenderme las leyes, aquí tengo que entender bien qué es lo que es la corrupción, cuánta corrupción hay. Me di cuenta que había mucha corrupción debajo de la alfombra, que nosotros hacíamos eso que, nosotros jamás hemos coimeado a un carabinero, no quiero decir Paco, un carabinero, no sé qué, jamás. Ok, eso no pasa, pero ya vimos lo que pasa con el Paco Gate, ¿no? O sea, efectivamente en la calle tú no puedes, pero sí está pasando que las licitaciones se las hacían chupete. Entonces, de ahí lo que tú me dices, dije, aquí tengo algo mucho más entretenido y más importante que hacer, que es mirar, a ver, cuantifiquemos la corrupción, miremos qué pasa en las municipalidades. Y para eso, aprenderse las leyes, entender el funcionamiento, saber bien todo, ¿para qué? Para detectar de qué manera se puede hacer el chanchullo. Entonces, cuando tú detectas de cómo se puede hacer el chanchullo, porque te leíste la ley, porque sabes, y de repente viste, aquí hay un espacio, y empiezas a mirar, y hay gente que está ocupando el espacio. Lo está usando a su favor.
Entonces, para eso uno necesita volverse una especie como de expertillo en ciertas áreas y, por supuesto, que leer las leyes. O sea, cada vez que tú haces una cosa relacionada con algo que estás criticando, léete bien el funcionamiento, léete bien la ley, la norma, el estatuto, la cuestión. Eso, quizás no tenemos ese hábito en la universidad, pero es súper necesario al momento de escribir, aunque sea una nota informativa. O sea, tú estás haciendo una nota sobre que se despachó la ley tanto, bueno, léete los 4 párrafos que significa esa ley, porque si no, no vamos a entender nada. Vamos a hablar de oídas. Sí. Demos el paso a los estudiantes. Hola. Hola, Matías. Para consultar, usted estaba contando cómo era cómo fue su carrera, que arrancó en el ámbito musical y después se fue metiendo en la parte de investigación. ¿Cómo se puede convivir o cómo se puede interiorizar eso con la vida de cada uno cuando empieza a estar en el ojo de la tormenta? Porque imagino que debe ser duro, o bueno, comentaba cuando se levantaba y se veía en los medios, más allá de la exposición mediática, estar en el ojo de la tormenta y no sé si sentir miedo, de repente sentir como que está metiéndose con gente que puede ser pesada y que puede generarle algún tipo de, no sé, de inconveniente en su vida personal. ¿Cómo convivir con eso? Mira, por suerte en términos de que todavía nuestro país no diría que estamos los periodistas en riesgo. Hay países en que es feroz, o sea, matan gente y todo eso, y de verdad que asusta, pero como que uno le echa para adelante en términos de que... Mira, yo una vez he recibido una pequeña amenaza que fue así como un número así no identificado, oye, que no sé qué, ok, calma, yo tengo un hijo, hablé en el colegio y, oye, aquí solo lo retiro yo, o de algún modo aseguré más, digamos, mis métodos de seguridad en el colegio, sobre todo mi hijo. Pero no estamos... Ahora, sí debo decirles que, por ejemplo, yo, que me especializo más en política y como corrupción, no estoy metida en narcotráfico. No estoy tan como otros compañeros. Entonces, ahí yo creo que es distinto. Ahí Ahora, tampoco significa que no lo vaya a hacer. Y la corrupción se empalma con muchas veces el narcotráfico, en términos de que los corruptos son apetecidos por el narcotráfico, ¿okay? Porque se pueden meter en organismos del Estado, entonces ahí es donde uno tiene que estar, digamos. O a lo mejor en corrupción se puede lavar mucho dinero que proviene del narcotráfico. Entonces, las dos cosas, yo diría que, bueno, la otra vez estuvimos con una periodista mexicana que nos contaba todo un operativo que ellos tenían para resguardarse, en términos de que jamás iban a reportear si es que no había alguien que supiera dónde estuviera, con el teléfono prendido, cosas así relacionadas. O las víctimas, el tratamiento de víctimas de narcotráfico, hacían una conferencia de prensa aquí, ponte tú, y en realidad aquí se supone que estaban hablando las víctimas a vista y presencia, pero en realidad la verdadera víctima importante estaba escondida en ese mismo hotel arriba hablando a solas con una persona y era en el fondo toda esta puesta en escena para poder disimular lo que realmente... Entonces, muchas técnicas, había un periodista argentino, Alconada, lo conocen, ¿no? Alconada de la Nación nos contaba que cuando se sentaba en un bar a juntarse con alguien tenía que estar siempre como cerca de la puerta de tal manera que si pasaba algo, ¡fum!, corría. O sea, nosotros... Yo diría que no estamos todavía en eso, ¿ok? Sí, es cierto. El caso más conocido quizá el de Mauricio Weibel, cuando... El espionaje. El espionaje, así claro, es. el espionaje telefónico, exacto, que resultan, no quiero Como minimizarlo. el Médico Gate. Ajá, exactamente, que resultan una invasión a la vida privada, pero no atenta contra... Pero igual, o sea, es feroz. Y bueno, hoy día hay un juez que está en prisión preventiva por eso, o sea, por lo menos estamos en algo que funciona, pero efectivamente hubo espionaje y quizás cuántas... Mira, yo me acuerdo que en el caso Pente SQM nos perseguíamos un poco porque yo sentía que me tenían pinchado el teléfono, entonces la verdad es que yo siempre hablo por teléfono pensando que me están escuchando, ya, chao. Sí, ya, filo. Sí. Aparte que uno tiene que estar siempre en una situación en que no puedes exponerte, es decir, no puedes estar con una fuente, por ejemplo, transmitiendo la información que no debieras. Es un ejemplo. Es decir, yo no puedo transmitir la información
a una fuente interesada de saber esa información. O sea, yo me cuido de ese tipo de cosas. Porque no solamente hay un comportamiento moral y de cuidado, sino que también tú tienes que no intervenir en ciertos aspectos. Entonces, claro, la exposición, no, por suerte no la tengo, pero cuando lo que te decía de Loon es que cuando tú golpeas el Loon, es una cuestión así, anda. En ese minuto al menos, era como, entraba a la micro y estaban hablando del tema, entrabas a la no sé qué, estaba la tele en cadena. Entonces, eso, pero no es uno el que está expuesto, en el fondo. Estimados, tenemos espacio para una pregunta más. Acá. Y después vamos a dar cierre porque Paulina tiene que cumplir con sus actividades académicas. Tengo interrogación a mí. Hola, Paulina. Mucho gusto, Mitzi Mercado por acá. Hola. En torno a lo que es el tiempo, porque usted mencionó que cuando pasa un mes o 2 meses, como que la noticia ya no es tan relevante quizá. Pero poniendo de ejemplo el caso de Paul Schaeffer, donde Carola Fuente estuvo 13 meses investigando a esta persona, siento que igual cambió como un antes y un después en lo que es el periodismo investigativo. A mí personalmente siento que uno de los reportajes de investigación más grandes que hay en Chile, y más que nada mi pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre un mes y un año? Porque al final igual termina siendo relevante. Sí, claro, por supuesto, no, caso a caso. O sea, de hecho hay investigaciones periodísticas que son libros y que terminan, o sea, se demoran incluso más tiempo que eso. Y caso a caso y medio a medio, ¿ok? La manera como trabaja televisión, por ejemplo, que no es onda como nosotros, que investigamos, publicamos, no. Ellos investigan, arman y hacen serie de publicaciones. Eso es lo que yo al menos entiendo. Están, por ejemplo, un tiempo elaborando el producto o la investigación y después la sacan al aire, ¿ok? Cuando ya tienen más o menos, la terminan, digamos, en la temporada que les toca al aire, ¿sí? Nosotros, que somos periodismo escrito y que CIPER ya tiene 15 años, yo llevo los últimos 2 y medio, una cosa así, pero CIPER tiene un método que, claro, pues tú, te voy a poner un ejemplo. No sé si escucharon hablar de Pandora Papers, que donde Piñera se descubrieron que en unos paraísos fiscales había anotado una cláusula con su amigo el Choclo Délano que hipotecaba de algún modo la salud ambiental de un lugar tan hermoso como la zona de... ¿Qué? Ah, sí, es el Chañaral, por ahí, no me acuerdo. Bueno, el asunto es que Dominga, el caso Dominga. El asunto es que ese reportaje costó 1 año. Y 1 año no solamente de trabajo, 1 año en que vino un consorcio periodístico de todo el mundo en que le repartió a distintos países información producto de un leaks, ¿no? Si conocen lo que son, en el fondo es una mega filtración. Entonces, a todos los periodistas elegidos con pinza, muy en secreto, muy en reserva, les pasaron los documentos que tienen relación con su país, ¿ok? Sobre paraíso fiscal. Entonces, estas personas, estos periodistas, estuvieron 1 año investigando, mirando, calladito, y todos se pusieron de acuerdo para publicar el mismo día. Cada uno con publicaciones sobre su país. ¿Okay? Empresarios de su país, presidentes de su país, y en Chile tocó Piñera, que con su empresario amigo, digamos, que es Carlos Alberto Délano y su familia. Entonces, claro, caso a caso. En el común, tú te demoras, y eso es lo que nosotros le enseñamos a los alumnos, te debieras demorar. O sea, si tú trabajas en La Tercera o en el Mercurio, donde se pudiera hacer investigación, ponte un margen de un par de meses, ¿ok? O sea, máximo. Incluso hay investigaciones que pueden durar 2 semanas, 3 semanas, porque están llegar y constatar y ¡pum! Pero en general, pero por supuesto que hay investigaciones de largo aliento y usualmente calan muy profundo y lo más probable es que tengas todo y no te quede, como decía una jefa, no te quede hierba que cortar en ese prado, y de eso se trata. Súper. Gracias. Ya ahora sí que se nos terminó el tiempo, así que yo la verdad, Paulina, nuestros estudiantes forman parte de este taller, trabajan en varios formatos y van a comenzar ahora con reportaje. Entonces tú ya nos has dicho, le has dado varias ideas y todo, pero me gustaría que le entregaras alguna recomendación,
espíritu periodístico para que ellos desarrollen sus reportajes, que nosotros tenemos muchas expectativas de lo que van a hacer. Y con eso cerramos. Ya. Principal, que tengan una idea súper nítida respecto del foco. El foco es la brújula de un reportaje, sea de investigación, incluso que sea una nota informativa es más fácil porque sabes la noticia, ¡pac! Pero en un reportaje a veces se diluye con esta cosa críptica que uno hace como títulos así etéreos. No. Primero, váyanse a lo informativo. ¿Qué quieren informar? ¿Qué quieren decir? ¿Y por qué en el fondo? ¿Cuál es la gracia? ¿A dónde van? Y ahí van de cabeza. Y después simplemente agarran, ojalá unos 5 datos, se ponen ese proponer, que afirme eso que están enfocando. Y ojalá con documentos, que es mucho más robusto. Entonces, al final uno hace una lista de supermercado. Lo que quieres contar y los 5 datos que apoyan lo que quieres contar. Entonces, cuando tú ya te das cuenta que el primer dato es forzado, el segundo es porque no da. Pero cuando sale rapidito que tienes 5 datos duros, absolutamente, o sea, irrefutables, que apoyan lo que quieres decir acá arriba, estamos. Y esos 5 datos se pueden transformar en 5 párrafos, en 5 subtítulos bien desarrollados, o sea, mecano, ¿sí? Ese es como mi gran consejo, porque la verdad es que es como lo más práctico que hay, y no uno se va como para allá, no, simple. Lo que quieres decir, con 5 datos apoyados estamos. Si le pones además a eso, los datos pueden ser la cifra, los datos pueden ser la cuña importante, que sea autorizada, que realmente aporte, no una opinión. A veces las opiniones no aportan nada. O la ley, que justo acredita lo que estás buscando, o la resta de lo que se aportó con lo no sé qué, que justo, ¿sí? Pero de eso se trata. Datos. Sí, dime nomás. Sí. ¿Cómo, cuál es tu consejo de acercar quizás la investigación, cómo lo está haciendo CIPER para que llegue a más gente y no se siga repitiendo este fenómeno de que siga lo mismo en la política? Porque hoy nosotros hacemos harto esfuerzo, o sea, hasta hacemos TikTok, imagínate, nosotros somos unos viejos haciendo TikTok terrible para que nos lean, porque así como CIPER, un pergamino de información dura, que es intrincada, entonces ya, nos esforzamos en meternos en redes y hacer TikTok o hacer videos y aparecer en la tele y hacemos difusión. Y ya mi jefe agarró una fórmula que yo le aplaudo, que es en el fondo informar en el título, la bajada y el epígrafe, que es lo que va a leer la gente. Entonces, poner toda la carne a la parrilla ahí. Porque si no, y después desarrollar, y el que le gusta el dato, nosotros hemos publicado a veces bases de datos, ¿sabes lo que es un Excel? Y nos llegan lectores, oiga, sabe que tiene un error, el punto no sé cuánto, y tiene razón. Y hay gente que efectivamente lee, el abogado que quiere lee. Bueno, y obviamente que el abogado inculpado o el inculpado en nuestro va a hacer un chequeo completo para ver la manera de desmentirnos. Y ahí es donde nosotros tenemos que pelear con rigurosidad. O sea, nosotros siempre nos anteponemos a que el que estamos acusando nos va a dar la mansa pelea de vuelta. Por lo tanto, ni media coma tiene que estar mal puesta, porque si no, por ahí nos entran. Entonces, pucha, contra la desinformación, yo creo que la pega, más allá de que CIPER se baile en un matinal, la pega es que todos nosotros, y somos muy responsables, en la conversación diaria de la familia o en el grupo de WhatsApp, a ver, ¿de dónde sacaste esa información? Eso tiene una fuente conocida, autorizada. A ver, ¿quién te dijo eso? Pero ¿cómo? A ver, miremos, porque no puede ser. Todo lo que suene descabellado, cuestiónenlo. De eso se trata. O sea, que la gente en el tú a tú se dé cuenta de que no todo lo que percibe en redes sociales o en internet tiene que ser así. Cuestiónenlo al tiro, aunque no sepan. Pero si algo les hace ruido, es raro. Miremos, verifiquemos. Lo saqué de datosideas.com. Chuta. Veamos si es que, o sea, qué raro ese día que lo publicaron, veamos si es que algún medio, porque es tan noticioso, a ver si algún medio lo publicó. Lo más probable es que no. ¿Sí? Y después vean si es que fue fact-chequeado en algún fact-checker. Para ver. Pero la pega con la familia, la pega con los amigos es brutalmente importante. Para que se arme el hábito de que las personas en su propio fuero digan, esto puede ser fake. Esa es la pega, yo recomendaría. Bueno, eso. Paulina ya lo dijo, ella es titulada acá de la Universidad Andrés Bello,
así que esta siempre va a ser su casa y te quiero agradecer a nombre del campus creativo de la Escuela de Periodismo y de nuestros estudiantes que hayas compartido con nosotros hoy día. Oye, un agrado, pues. Tiene algo de emocionalidad volver para acá y estar contigo, compañero. Y nada, pues, ojalá que se encanten y se reencanten con el periodismo, porque aunque a veces las películas nos retratan así como, el periodista, siempre nos ningunean, pero pucha que somos necesarios. De verdad, y en estos tiempos en que fake news, o que la corrupción, o que todo lo que estamos viendo en las campañas, hay que estar súper ahí, la gente tiene que estar informada, la gente no se quiere informar, nosotros le vamos a informar igual. De eso se trata, así que ojalá que estén súper encantados con la carrera y que salgan ahí a ponerla. Muchas gracias a ustedes.